Hola, ¿qué tal? Estamos aquí hablando del tema de la predestinación en el tema de la soberanía de Dios. La vez pasada hablamos acerca de la gracia, cómo la gracia es importante para el tema de la predestinación. Ahora vamos a ver cómo la soberanía la soberanía de Dios es importante en el tema de la predestinación. Bien, ahora en la Biblia tenemos varios temas que pueden enlazarse unos con otros, temas que podemos atar muy bien, perfectamente. Podemos enlazar muy bien una idea con otra idea, pero de vez en cuando hay ideas que no se pueden enlazar. Si de vez en cuando en ciertos temas difíciles de la Biblia hay ideas que no pueden enlazarse, que no pueden encajar. En el tema de la predestinación es uno de ellos, porque no podemos encajar dos grandes verdades o dos grandes versículos que vamos a ver en la Biblia, ¿sí? Y de hecho, bueno, al finalizar este estudio vamos a terminar con estos dos grandes temas que no podemos enlazar. Pero cuando no podamos enlazar un tema, por enlazar me refiero a que no hayamos concordancia de un tema a otro o aparentemente no tienen concordancia, ¿sí? Porque recordemos que estos dos posturas, tanto la postura agustiniana como la postura arminiana, son métodos, son formas para explicar algo que solamente está en la mente de un ser infinito. Y las posturas pues son posturas que están en la mente de una persona finita. Entonces, ambas posturas siempre van a fallar para describir con exactitud cómo funciona el tema de la soberanía de Dios y la respuesta del hombre a la salvación. Nunca vamos a entender 100% porque es Dios quien tiene ese dominio, ese entendimiento. Y a nosotros solamente nos queda estudiar lo que alcanzamos a ver en la palabra de Dios y no podemos comprender a Dios, pero sí podemos confiar en Él, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios no hay sombra, no hay en Él ninguna sombra de variación, ¿sí? No hay pecado en Él y Él nunca incita a pecar. Entonces, cuando no sepamos cómo unir las cosas, lo que vamos a hacer es que vamos a dejárselo a Dios, ¿sí? A nivel teológico, pero a nivel personal también hay muchas veces que nos pasan situaciones y que no entendemos el por qué, ¿verdad? Entonces cuando no entendamos, se lo dejamos a la soberanía de Dios, porque al fin y al cabo Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso y Él sabe el por qué hace las cosas. Y solamente Él tiene el derecho divino de que nadie le cuestione ni nadie realmente le pregunte el por qué Él hace las cosas, porque Él es Dios, ¿verdad? Y de ahí no entendemos en nuestra mente finita el por qué. Así que no solamente en cuestiones teológicas, sino en la vida siempre vamos a dejarle a Dios cuando pase algo malo, algo extraño en nuestra vida. Bueno, Dios tiene el control y Dios sabe el por qué, ¿sí? Bien, entonces decimos que en el tema de la predestinación pues hay dos posturas, la agustiniana y la arminiana. De Agustín de Hipona, y luego después de la idea agustiniana viene la idea calvinista. No me gusta describir la postura agustiniana como calvinista porque el calvinismo toma un nuevo sentido, un nuevo rumbo. Ellos hablan acerca de la doble predestinación, la idea de que una persona es salva, Dios escoge a personas para salvación y que Dios escoge a personas para perdición. Sin embargo, eso nunca nos dice la Biblia. Y no, personalmente yo no acepto una postura hipercalvinista en el sentido de que Dios también condene personas y eso lo vamos a ver después. O sea, Dios sí escoge personas para salvación, pero la Biblia en ninguna parte nos dice que Él escoge personas para perdición. ¿Sí? Entonces, la posición arminiana tiene algunos puntos que están débiles y algunos cabos sueltos, y también la posición agustiniana los tiene. Por ejemplo, Dios, bueno, porque dijimos que ninguna de las dos posturas es 100% sólida, ¿sí? Sin embargo, en esta serie de estudios lo que trato de explicar es la posición agustiniana, porque es la posición que yo personalmente creo.
¿ok? Sin embargo, seamos lo más sinceros y lo más humildes para decir que ambas posiciones tienen fallas y jamás van a poder explicar 100% la realidad de esta cuestión, la realidad entre la soberanía de Dios y la respuesta del hombre hacia la salvación. Entonces la postura arminiana dice: Dios quiere que todos se salven. Ahí tenemos un cabo que podemos atar, ¿verdad? Y luego dice: Dios ama a todo el mundo. Ahí tenemos otro cabo, otro cable que podemos atar perfectamente, ¿sí? Y luego, Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Está bien, Dios ama a todos, Dios ama al mundo, Dios no hace acepción de personas, todos pueden ir a Dios, ¿verdad? El hombre puede elegir ser salvo. Ahí está otra idea que podemos enlazar perfectamente, pero luego vemos que no todos se salvan, ¿sí? Entonces, ¿por qué si Dios quiere que todos se salven y Dios ama a todo el mundo y Dios dio su vida por todo el mundo, entonces ¿por qué la realidad nos dice que todo el mundo no se salva? ¿Sí me explico? O sea, aquí tenemos un cabo suelto, ¿verdad? Que el arminianismo no puede explicar. Entonces, ¿por qué no todos se salvan? ¿Sí? Porque si la voluntad de Dios es la salvación de todos, ¿por qué entonces no se salvan todos? ¿Y por qué tenemos versículos como el que dice que depende del que Dios tenga misericordia? Porque en Efesios tenemos versículos que dice que Dios nos escogió, nos eligió, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, el arminianismo tiene cabos sueltos que no podemos comprender y lo vamos a dejar hacia la soberanía de Dios. O sea, si tú eres arminiano, si tú tomas una postura arminiana, si tú dices que la salvación depende del hombre, aún con esa idea hay cabos sueltos. ¿Sí me explico? En cambio, la posición agustiniana. La posición agustiniana también tiene cabos sueltos. No voy a decir que no los tiene, ¿ok? Entonces, la posición agustiniana dice: la iniciativa está en Dios, ¿verdad? Ahí tenemos un punto. El hombre no puede elegir. Ahí tenemos otro punto que encaja con la primera premisa que dijimos. Siguiente: Dios conoció, Dios predestinó y Dios llamó, ¿sí? Encaja perfectamente con que Dios tiene la iniciativa, con que Dios se encarga de la salvación, ¿verdad? La gracia irresistible, la voluntad de Dios. El hombre no se puede resistir, ahí encaja, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, ese versículo, que Dios quiere que todos sean salvos, o esa enseñanza, entonces no encaja con el resto de la posición agustiniana, ¿sí? Porque tú me estás diciendo que entonces Dios escoge, pero a la vez me está diciendo que Dios quiere que todos se salven. Entonces aquí tenemos una debilidad, ¿verdad? Y Dios es justo. Y estos dos últimos puntos sí los vamos a explicar, ¿verdad? Sí vamos a explicarlos. Si hay una razón lógica de esto, ¿sí? Entonces, cuando no sepamos, tanto en la agustiniana como en la arminiana, explicar, vamos igual a dejárselo a la soberanía de Dios, ¿verdad? Y es sencillo realmente. Hay temas que se salen de nuestro entendimiento, pero lo bueno es que no tenemos que entenderlo, ¿sí? Porque nuestra mente no alcanzaría para explicar una verdad que solamente está en la mente de Dios, y solamente Dios puede alcanzar a comprender la complejidad y la profundidad de tal enseñanza. ¿Ok? Entonces, por soberanía de Dios entendemos que Dios está por encima de todo y Dios controla todas las cosas, y todas las cosas son de su dominio, todas las cosas Dios las ordena, todas las cosas Dios está al pendiente y sabe todo, ¿verdad? Supongamos que el universo es como este gran cuadro azul, este gran rectángulo azul es el universo. Imaginando que es el universo, pero si hubiera un puntito, una partícula pequeña, una molécula, un átomo pequeño que se saliera de la voluntad de Dios, se saliera de la soberanía de Dios, aunque todo el demás universo le pertenece a la soberanía de Dios, pero en un aspecto Dios no tiene el control, entonces podemos decir que Dios no es soberano porque algún aspecto se sale de su control y de su soberanía, ¿sí?
Entonces, no podemos confiar en un Dios que no es soberano en ciertas áreas. ¿Sí me explico? Porque entonces no es Dios. Y por la Biblia entendemos, si ya sea si tomas la postura arminiana o tomas la postura agustiniana o calvinista, siempre vas a decir y todo el mundo vamos a concordar en que Dios es soberano, ¿sí? Que Dios tiene el control y Dios es el todopoderoso, omnipotente, que nada se le escapa de su dominio, de su vista, de su control, de su saber, ¿sí? Entonces no podemos decir que Dios tiene algo que se le escapa, ¿ok? Aquí tenemos la declaración de Westminster, ¿sí? En el capítulo 3 habla acerca de la soberanía de Dios, el decreto eterno de Dios, ¿ok? Y pues sabemos que la declaración de Westminster, la confesión de Westminster, perdón, es un documento cristiano hecho por hombres, no es palabra de Dios, sin embargo es un buen punto de partida o es un buen bosquejo para citar versículos bíblicos. Al fin y al cabo, en el estudio de la Biblia, pues siempre utilizamos bosquejos de hombres, de personas que escriben libros, que escriben material, y sabemos que no es la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, sí es un buen punto de partida o un buen tema para pues agarrar y estudiar, ¿sí? Sin embargo, vemos que pues siempre cualquiera de las posturas que tomemos, sepamos que la postura no es la palabra de Dios, ¿sí? Que el arminianismo, ni el agustianismo, ni el calvinismo es la palabra de Dios, simplemente son posturas, son formas de explicar una verdad compleja, ¿ok? Entonces la declaración de Westminster la tomamos igual. No es una autoridad para nosotros, pero sí es un buen documento que nos sirve para un bosquejo, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de explicar la soberanía de Dios. Y aquí dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y sin embargo, de tal manera que Dios es autor del pecado. De tal manera que ni Dios, perdón, es autor del pecado, ni hace voluntad a la voluntad de las Escrituras, ni quita la verdad o contingencia de las cosas segundas, sino que las establece. Y en cada punto nos da aquí varios versículos, ¿sí? Por ejemplo, vemos que esta declaración o esta verdad acerca de la soberanía de Dios está en tres grandes bloques, ¿sí? Dios ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ese es el primer bloque. En el segundo escalón dice, sin embargo, de tal manera que ni Dios es el autor del pecado, ¿sí? Y el tercer bloque en la soberanía de Dios es que ni hace violencia a la voluntad de las Escrituras, ni quita la libertad o contingencia de las cosas segundas, sino que las establece. La palabra contingencia significa una probabilidad, ¿ok? Él no quita la probabilidad que las cosas creadas o que las criaturas puedan generar al vivir o al ser criaturas, ¿sí? Por ejemplo, Dios no me quita a mí la libertad o la contingencia de escoger yo una carrera, una profesión. Puedo ser plomero, puedo ser carpintero, puedo ser futbolista, puedo ser médico, abogado, puedo ser lo que sea, ¿verdad? Yo genero hasta cierto punto mi contingencia porque yo soy un ser pensante y que tiene la libertad de escoger un camino a donde ir, ¿sí? O sea, Dios no se mete con mi voluntad al grado de si yo soy un robot, sino que Él me da libertad para escoger. ¿Ok? Eso se le conoce como contingencia. Somos seres con libertad y somos seres contingentes que podemos escoger nuestro destino. Podemos escoger que nos vaya bien o nos vaya mal en base a nuestra obediencia, ¿sí? El que desobedece, pues hay consecuencias. Si alguien roba, pues va a la cárcel, ¿sí? Pudiendo estar fuera de la cárcel, pero está en la cárcel por su robo. Entonces eso es parte de la aleatoriedad que Dios nos permite en la vida, que podemos escoger. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar cada bloque. Por ejemplo, en la soberanía de Dios hay tres bloques. Ordenó todo lo que sucede, no es el autor del pecado y no violenta la voluntad humana.
ni quita la libertad o contingencia, ¿sí? La soberanía de Dios la podemos ver como estos tres grandes bloques. Ordena todo lo que sucede, no es el autor del pecado y no quita la voluntad ni la contingencia humana. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos versículos de cada uno. Ordenó todo lo que sucede. Por ejemplo, dice aquí, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. ¿Sí? Entonces Dios hace todas las cosas según el designio, y cuando veamos la palabra designio significa según el plan de Dios, ¿ok? Según lo que Él ya había pensado, el designio, el plan de su voluntad, ¿ok? Entonces en Él vemos que es todo, ¿verdad? Todo Él ya planeó de antemano las cosas como iban a pasar, Él ya las estableció. Entonces Él ordenó todo lo que sucede, ¿sí? Otro versículo dice, qué gran es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Romanos 11:33, en Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Entonces, es imposible entender para nosotros sus decisiones y sus caminos, y en este tema de la predestinación es precisamente lo que pasa. Aun cuando tomemos una postura, es difícil para nosotros entender lo que está pasando. ¿Sí me explico? Entender lo que es la realidad, porque es imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, ¿sí? Y por eso les digo, cuando no sepamos qué hacer, cómo actuar o qué decir frente a tal situación, vamos a decir este versículo, lo dejamos a la soberanía de Dios, porque al fin y al cabo para nosotros, mentes finitas, es imposible entender sus decisiones y sus caminos. ¿Ok? Este versículo dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Romanos 9:15, ¿verdad? O sea, Dios toma la decisión de mostrar misericordia con el quien Él quiera y mostrar compasión con el quien Él quiera, ¿verdad? Y este versículo parece ser que Dios es injusto, pero el mostrar misericordia no es mostrar injusticia, sino simplemente es mostrar misericordia, y eso lo vamos a ver en este mismo estudio al finalizar, ¿sí? Entonces Dios ya decidió a quién y a quién no va a mostrar misericordia. Siguiente versículo. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. ¿Sí? Entonces Dios jamás va a cambiar de parecer. Siempre Él va a tener la misma postura, la misma decisión en cuanto a lo que Él ya decidió. Vamos al segundo bloque de la soberanía de Dios. Dijimos que Dios no es el autor del pecado, ¿verdad? Después Dios de hacer todo el plan que Él ya decidió hacer, en segundo lugar tenemos que Él no es el autor del pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué versículo apoya esta verdad? Santiago 1:13 dice, cuando sean tentados, acérquense, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios nunca nos va a hacer la invitación a hacer el mal, ¿sí? Ese es Satanás, ¿verdad? ¿Quién tentó a Jesús? Satanás. Dios lo que sí hace es ponernos pruebas en la vida, pero una prueba no es una tentación. Si bien entendemos por la Biblia que cuando nosotros vencemos la tentación, que no viene de Dios, también vencemos la prueba, que esa sí viene de Dios, ¿verdad? Pero en pocas palabras podemos decir que Dios no pone la tentación o la incitación a hacer el mal, ¿verdad? Como lo hace Satanás, el mundo o la carne. ¿Sí? En Él nunca vamos a encontrar que nos obligue a hacer algo malo. Siguiente versículo dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca... ok, bueno, es el mismo versículo, perdón. Siguiente dice, todo lo que es bueno, perfecto, es un regalo que describe a nosotros, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, ¿sí? En Reina Valera dice que no hay sombra de variación alguna en él, ¿sí? O sea, en Dios no hay ninguna
sombra, ningún ápice de maldad. No hay nada en él oscuro, no hay nada en él malo, no hay pecado en él. Dios es 100% puro, 100% santo, 100% luz, ¿sí? Y Él nunca va a ser malo, ¿sí? Entonces podemos confiar en eso, que Él no es el autor del pecado, ¿sí? Siguiente versículo dice: este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que ahora le declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Primera de Juan 1:15, ¿verdad? Él no hay nada de oscuridad, en Él no hay nada de pecado, ¿sí? Dios nunca va a pecar, ¿sí? Nunca va a hacer algo malo, nunca va a mentir, nunca va a robar, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, el tercer paso en la voluntad de Dios, a los versículos que apoyan, es este: pero Dios, sabiendo lo que iba a suceder y su plan predeterminado, se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes le clavaron en la cruz y le mataron. Hechos 2:23, ¿sí? O sea, Jesús fue clavado en la cruz, Jesús fue asesinado, pero Dios ya sabía que iba a suceder y su plan determinado fue ese, ¿verdad? Podemos decir, bueno, las personas que crucificaron a Jesús, Judas que le traicionó, los romanos, entonces no llevan culpa porque era el plan de Dios que eso pasara, ¿sí? Sin embargo, recuerda que en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, Él pone el plan, por así decirlo, ¿verdad? Él pone el plan, pero Él no obliga a nadie a entrar a ese plan de mala manera, por así decirlo. Él puso el plan de que Jesús iba a ser crucificado, pero a Judas nadie lo invitó, ¿sí? Él solo fue a traicionar a Jesús, ¿sí? Por así decirlo. Ahorita vamos a explicar mejor eso. Entonces, el plan de Dios fue la muerte de Jesús, ¿verdad? Era su plan desde la eternidad. Y podemos enfrascar la soberanía de Dios, podemos representarla con este domo que enfrasca cosas, ¿verdad? Todo el plan de Dios está sobre este domo, este pequeño domo. Pero parte de ese plan, parte de ese dominio que Dios nos da, Dios nos permite a nosotros cierta aleatoriedad, ¿sí? Ser aleatorios, ser contingentes y decidir nuestro rumbo, nuestro camino. Si yo decido ser abogado, si yo decido ser reportero, si yo decido ser teólogo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo decidí. Pero aún mi decisión no se sale de la soberanía de Dios porque Él ya designó eso para mí, ¿verdad? Él ya puso en mí la capacidad de decidir y aun cuando yo decida lo que sea que decida, no me voy a salir de su plan. Es imposible salirme de su designio, pero sí me da cierta libertad, ¿ok? Entonces, en esa libertad ahí podemos regarla, podemos pecar, hay varias formas de morir, ¿sí? Bueno, hablando de Jesús, ¿verdad? Hay varias formas de que la persona tenga consecuencias, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, vamos al siguiente versículo, dice: de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad, ¿sí? Entonces, si te fijas, Dios ya había determinado todo lo que iba a pasar, ¿sí? Pero Él no obligó ni a Herodes Antipas, ni a Poncio Pilato, ni a los gentiles, ni al pueblo de Israel a matarlo. O sea, ellos son responsables por su pecado y ellos generan consecuencias por su pecado. El plan y el ordenamiento de Dios ya estaba establecido, sin embargo, ellos fueron los que solitos hicieron tal cosa, ¿sí? Y eso genera consecuencia para ellos, para la persona que peca genera consecuencia. Entonces, bueno, aquí tenemos otro versículo, dice: entonces Jesús le dijo: no tendrás ningún poder sobre mí,
si tú no lo hubieras dado, si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. ¿Sí? Entonces Jesús está diciendo aquí, mira, a Pilato le está diciendo, tú no tienes poder si no se te hubiera dado de lo alto, o sea, si Dios no hubiera decidido darle a él el poder, ¿sí? Dice, así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado, ¿verdad? Jesús está diciendo que el que lo entregó es el pecador, ¿verdad? Al fin y al cabo es el traicionero, o sea, es el culpable, ¿sí? Y Pilato, aún con su poder, ¿sí? Con su dominio, él pudo haber decidido no arrestar a Jesús. Si Pilato hubiera decidido no arrestar a Jesús, pues de todas maneras Jesús iba a morir, ¿sí? Entonces lo vemos de esta manera. El plan de Dios es que Pilato fuera gobernador, ¿ok? Entonces, Pilato pudo entregar a Jesús o salvar a Jesús, ¿sí? Si Pilato hubiera decidido salvar a Jesús, Jesús hubiera muerto de otra manera y otra persona hubiera sido culpable de eso. Pero Pilato, al escoger entregar a Jesús, fue completamente culpable, ¿ok? Es algo quizás muy complicado de explicar, muy complejo cómo funciona que Dios tiene soberanía sobre nosotros, pero aún en su soberanía nosotros somos libres de decidir sí o no al pecado, ¿verdad? Si nosotros decidimos sí o no, entonces su soberanía de todas maneras va a actuar, como en este ejemplo precisamente. Si Pilato hubiese decidido no entregar a Jesús, o sea, salvar a Jesús, les digo, de todas maneras los judíos lo hubieran matado, ¿sí? Pero Pilato se hubiese salvado por creer en Cristo. Muy bien, entonces la muerte de Jesús, ¿verdad? De todas maneras, la muerte de Jesús fue el plan que ya vimos originalmente y que se cumplió, ¿ok? Entonces Dios nos da, estamos bajo el dominio de Dios, ¿verdad? Y eso genera, Dios nos da la capacidad de decidir si sí o no, qué camino tomar, pecar o no pecar, ¿verdad? Sucumbir ante la tentación o vencer la tentación, robar o no robar, matar o no matar, ¿sí? Nosotros somos responsables, el hombre es responsable, el hombre es culpable si peca, ¿verdad? O sea, si nosotros pecamos, si cometemos algo raro, vergonzoso, algo grande, no es culpa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la libertad de hacerlo. Dios nos dio esa contingencia. Y nosotros pudimos haber decidido hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Por lo tanto, somos culpables. Entonces, el hombre, vamos a decirlo así, el plan de Dios es que el hombre gobierne, ¿verdad? El hombre elige hacer o no hacer bien las cosas o no hacer bien las cosas, cuidar la creación o cuidarla, ¿sí? Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, el calentamiento global, el mundo en guerra, porque el hombre escoge, al fin y al cabo, o sea, Dios le da al hombre la capacidad de gobernar y la responsabilidad de gobernar, pero el hombre tiene sus decisiones y por eso hay tantas cosas malas en el mundo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos que una escuela se quema con niños y maestros dentro. Los niños y maestros mueren. Y mucha gente podrá decir, ¿por qué Dios, si es un Dios poderoso y soberano, por qué no detuvo el incendio? Pero el incendio, vamos a suponer que se produjo por la negligencia de un instalador, ¿sí? Alguien dejó mal la instalación y a consecuencia de eso vino el incendio. Pero a la vez no solamente eso, sino que el jefe de esta persona no revisó que hicieran el trabajo y en realidad pues es culpa de varias personas ahí que fueron negligentes y fueron perezosos en revisar las cosas a tiempo, ¿no? Entonces Dios nos pone a nosotros gobierno y responsabilidad. Si las cosas pasan, muchas de las veces es por la misma negligencia e irresponsabilidad del hombre, ¿sí? Porque los niños mueren, porque los aviones caen, porque los autos chocan, por error y culpa humana, ¿ok? Entonces, ¿por qué Dios no se mete en eso? ¿Por qué Dios no puede salvar a un edificio en llamas? Porque Dios en su soberanía, Él escogió, o bueno, Él determinó que el hombre fuera el responsable de ciertas cosas. Ahora,
Es muy fácil hablar de este esquema, sin embargo, pues puede haber cosas que se nos escapan de nuestro entendimiento aún así, ¿verdad? Pero entendemos por la declaración de Westminster el camino que nos da de la soberanía de Dios, que así es, ¿sí? Que tal cosa así es. Entonces, esto contesta mucho la pregunta que la gente hace, bueno, entonces, ¿por qué en el mundo hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto aborto? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué los inocentes son encarcelados? ¿Por qué la gente inocente sufre? Pues gran parte de eso es la maldad del mismo hombre y el pecado, ¿sí? Y que Dios, en su plan, Él decidió darnos a nosotros el control, pero el hombre no lo hace bien, ¿ok? Entonces por eso genera muchos problemas y este simple esquema nos puede dar luz y respuesta al por qué pasan cosas malas en contra de la soberanía y el poder de Dios, ¿ok? O sea, Dios sí puede hacer las cosas, Dios sí puede tener ese incendio, pero como Dios ya determinó darle al hombre responsabilidad sobre la creación, Dios no se va a meter porque al fin y al cabo ese incendio es responsabilidad del hombre, ¿ok? En ese ejemplo específico quizás. Entonces aquí se genera irresponsabilidad, negligencia y necedad. Este edificio se quemó por irresponsabilidad, negligencia y necedad. ¿De quién? Del hombre. ¿Es Dios culpable? No. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que fuéramos nosotros los cuidadores de la creación, ¿ok? Que estuviéramos a cargo de muchas cosas. Y al pecar y al errar, pues también se generan muchos conflictos. ¿Okay? Entonces, el plan de Dios es ese, que Él nos da la autoridad de ir por un camino o ir por otro. ¿Qué pasó entonces con Adán y Eva? ¿Sí? Cuando ellos pecaron. En un principio, ellos sí tenían una libertad de decidir. Y alguien puede decir, bueno, ¿y es que por qué Dios les puso la tentación? Recuerda, Dios no tienta a nadie, pero Él sí tenía que poner una restricción, ¿ok? ¿Por qué? Porque entendemos por la Biblia que el hombre cuando obedece es feliz, que un niño al obedecer a un padre es feliz. Si no hay reglas que obedecer, el hombre cómo va a encontrar esa felicidad de que estoy obedeciendo a Dios y de que estoy haciendo bien las cosas, ¿ok? Entonces parte de eso es que Dios puso esa restricción para que ellos aprendieran obediencia y fueran felices en su obediencia, ¿sí? Al no obedecer, bueno, pues ellos, al fin y al cabo, Dios les había dado la capacidad de decidir, ¿ok? Entre pecar y no pecar, ¿sí? Y bueno, podemos decir, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a caer, pues sí, ya lo sabía, pero eso porque Él tiene el poder y la capacidad de mirar hacia futuro, no que Él haya predeterminado la caída, ¿sí me explico? Y esto resuelve también una gran incógnita que muchos se hacen, o sea, ¿por qué entonces Dios permitió que Adán y Eva comieran del fruto del árbol? ¿Por qué Dios entonces ya predeterminó que el hombre cayera? Dios no predeterminó que el hombre cayera. Dios le dio al hombre libertad y responsabilidad, que es parte de su designio y su soberanía. Y como Dios nos confiere a nosotros responsabilidad y libertad y contingencia, pudimos nosotros elegir esos dos caminos, pero lamentablemente pues el hombre eligió el camino de pecar, ¿verdad? El hombre se dejó engañar, no hizo caso y pues al final pecó, ¿sí? Entonces, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Pues por su propia culpa, ¿verdad? Porque ellos cayeron ante la tentación, le creyeron a la serpiente y cayeron. ¿Es Dios culpable en eso? No. Entonces eso nos lleva a un punto importante. ¿Dios es culpable de que el hombre esté caído y perdido? No. Dios no es el culpable. El mismo hombre es el que tiene esa culpa, ¿sí? Por eso cuando una persona nace sin creer en Cristo y muere sin creer en Cristo, lo único que se va a enfrentar es la justicia de Dios, porque él nunca aceptó a Cristo, nunca se arrepintió y lo único con lo que se va a topar es la justicia de Dios, que lo va a mandar al infierno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues todos nacemos con esa naturaleza caída y con la decisión de, todos nacemos con esa naturaleza caída por la decisión de Adán y Eva, ¿verdad? Y esto lo voy a explicar más adelante, el por qué o qué tan caídos o qué tan radical fue nuestra caída, ¿ok?
Entonces, el plan de Dios en un principio fuera que el hombre habitara en el Edén, en un paraíso con Dios, ¿verdad? Habitaran juntos, que no hubiera pecado, obviamente, pero el hombre pecó. Entonces, como el hombre pecó, ¿eso cambió los planes de Dios? Para nada, porque si tú ves el libro de Apocalipsis en los últimos capítulos, podemos ver que hay un escenario muy similar al huerto Edén, cielos nuevos y tierra nueva, donde incluso Dios va a reinar, Dios va a vivir junto con el hombre. O sea, la idea de Dios siempre ha sido vivir con el hombre, pero el hombre se desvió de ese camino y pues Dios tuvo que actuar de tal manera que su plan de todas maneras se lleve a cabo. Y su plan se va a llevar de todas maneras a cabo. Es como la vida de Sansón, ¿verdad? Dios lo eligió para derrotar a los filisteos, pero Sansón no le importaba su propósito de vida. Sin embargo, Sansón murió sacrificándose para eliminar la casa donde estaban muchos filisteos. Así que el plan de Dios se llevó a cabo en Sansón. Igual con Jonás, ¿verdad? Aun cuando Jonás desobedeció a Dios, al fin y al cabo el plan de Dios se llevó y Jonás tuvo que ir a Nínive, quiera o no quiera, ¿sí? Entonces el plan de Dios se va a llevar a cabo. Quieran o no quieran las personas, Dios va a ejecutar su plan. ¿La persona se sale del plan de Dios al desobedecer? Sí, se puede salir del plan de Dios, pero al fin y al cabo, universalmente hablando, el plan de Dios se va a llevar a cabo. Entonces las personas pueden escoger entre ir o no ir, hacer o no hacer, pecar o no pecar, pero el plan de Dios va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Entonces la Biblia nos habla de la soberanía de Dios en varias frases, porque la palabra soberanía pues como tal no lo vemos. Pero cuando vemos versículos con sus designios, o sea, sus planes, Él hace lo que le place, está establecido, nada es imposible para Dios, puede hacer todas las cosas, predeterminado consejo, nos escogió antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Hay muchas frases que hablan acerca de la soberanía de Dios, ¿ok? ¿Cómo es la soberanía de Dios? Bueno, versículos, cuando te topes con estas frases, entonces sepa que están hablando de la soberanía y el plan que Dios hizo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver varias premisas. Dios escoge a unos para salvación, ¿sí? O bien Dios escoge a otros para perdición. Podemos irnos con este pensamiento. Bueno, si me estás diciendo que Dios escoge a unos para salvación, por lo tanto Dios escoge a otros para perdición. Esto es el hipercalvinismo. No creemos en esto, ¿ok? No creemos que Dios predestina personas para el infierno. Pero si me estás diciendo que Dios escoge a unos, entonces no es la misma idea y te voy a decir que no. Y te lo voy a explicar ahorita, ¿ok? No es lo mismo escoger a unos para salvación y dejar a otros para perdición, ¿ok? O predestinar a otros para perdición. Eso no es lo que Dios hace y nosotros no creemos en el hipercalvinismo. El calvinismo sí tiene ciertos puntos que son bíblicos, ¿ok? Pero no todo lo que el calvinismo dice, vamos nosotros a apegarnos a eso, ¿sí? Entonces, ¿podemos decir que Dios escoge a unos para salvación? Sí, lo dice la Biblia en repetidas ocasiones, pero Dios escoge a otros para perdición. Nunca nos dice la Biblia que eso pase. Sí, o sea, Dios no se intromete en la voluntad o en el pensamiento humano para que no se arrepienta. Pero sí Dios vemos que sí se entromete en la voluntad o en el pensamiento humano para que tome la decisión de escoger ser salvo. ¿Ok? Eso es lo que la posición agustiniana dice, que Dios se intromete, Dios toma la iniciativa para que el hombre sea salvo. ¿Ok? Muy bien, entonces, tenemos aquí dos palabras, justicia e injusticia, y las conocemos muy bien. ¿Sí? Siempre decimos, es que no es justo. Pero nuestra justicia está muy, muy, muy mal vista. Tenemos una definición de justicia muy caída, ¿sí? O sea, incluso nuestra definición de justicia es injusta. Entonces, a la hora de juzgar a Dios, bueno, no debemos de juzgar a Dios, pero a la hora de pensar que Dios está haciendo bien o mal las cosas, hay mucha gente que lo cataloga como injusto porque ¿cómo es posible que no escoja a unos para salvación? Pero es lo que voy a explicar. Mira, injusticia, bueno,
Antes, misericordia y no misericordia sería lo revés, ¿verdad? La justicia. ¿Cuál es el inverso de la justicia? La injusticia. ¿Y cuál es lo inverso de la misericordia? La no misericordia. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios sí está obligado, por así decirlo, a mostrar a todo el mundo? Justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no puede ser injusto, ¿sí? Eso sí está bien claro, o sea, Dios no puede ser injusto. Sin embargo, la misericordia sí es un aspecto de Dios que Él puede mostrar misericordia a quien Él quiera. Y el no mostrar misericordia no es algo malo, ¿sí? Porque al fin y al cabo es misericordia. La injusticia sí es mala. Si se sale de la manera en que Dios actúa, si se sale de la esencia de Dios, porque Dios no es malo, no hay sombra de variación en Él, no puede haber pecado en Él y por lo tanto Dios no puede ser injusto. ¿Ok? Entonces, ¿Dios puede mostrar justicia? Sí. ¿Dios puede mostrar misericordia? Sí. ¿Y Dios puede mostrar no misericordia hacia alguien? Sí. Y al aplicar estas tres, Dios sigue siendo Dios. ¿Dios es malo al no mostrar misericordia? No. ¿Por qué? Porque si Dios no muestra misericordia con alguien, lo único que va a aplicar con esa persona, si ya no queda misericordia, ¿qué es lo que va a aplicar con esa persona? No puede aplicar misericordia, ¿verdad? Si Dios no muestra misericordia, no puede aplicar misericordia. Solo puede aplicar justicia, ¿ok? Si ya no hay misericordia para una persona, solo queda la justicia, pero no se está haciendo injusto. Ahora, si Dios decide mostrar misericordia con una persona, Él sigue siendo justo. ¿Sí me explico? Otra vez, si Dios no muestra misericordia, Él sigue siendo justo. Y si Dios muestra misericordia, Él sigue siendo justo. Pero si Dios fuera injusto, ¿sí? Entonces eso quiere decir que Él podría mostrar o no mostrar misericordia, ¿ok? Bueno, realmente no sé qué decir si Dios fuera injusto, porque es una realidad que no alcanzo a entender, ¿ok? Entonces, simplemente me quedo con que Dios muestra justicia, ¿sí? Pero recuerden, justicia no es lo mismo a misericordia. Dios sí muestra justicia con todos, pero no está obligado a mostrar misericordia con todos, porque si no, no sería misericordia, sino sería una obligación. Pero Dios es el único ser que puede aplicar esa prerrogativa de decir que Él muestra misericordia a quien Él quiera mostrar misericordia. ¿Ok? Entonces justicia está bien, misericordia está bien, a la luz de los ojos de Dios, y no mostrar misericordia también está bien, porque Él sigue siendo justo. ¿Sí me explico? Entonces, Romanos 9:15 dice, más a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Entonces vemos aquí las tres, justicia, misericordia y no misericordia. ¿Ok? Entonces, cuando Dios aplica estos tres aspectos, Él no está dejando de ser Dios. Él no está pecando ni hay sombra de variación en Él. ¿Sí? Porque al fin y al cabo Él muestra justicia con todos, pero muestra misericordia con Él quien Él quiere. Y si con alguien no muestra misericordia, ¿es Dios malo? No. Porque aún detrás de todo esto está la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo soy un profesor en una universidad muy prestigiosa, en una universidad en donde los alumnos tienen que presentar un examen de admisión y para presentar ese examen pues tienen que estudiar mucho, tienen que saber mucho y tienen que tener una mentoría para poder aplicar, ¿sí? Bueno, para poder pasar el examen, más bien. Si yo fuera injusto, yo diría que ciertos alumnos no participen en el examen, ¿ok? La injusticia sería no dejarlos participar, pero por justicia se deja participar a todos los alumnos. ¿Sí me explico? Otra vez lo digo, injusticia sería que no le prive el examen a ciertos alumnos, pero por justicia todos pueden aplicar. ¿Ok? Ahora, si yo quiero mostrar misericordia con ciertos alumnos,
yo quiero mostrar misericordia con ciertos alumnos y yo personalmente he decidido a quién ayudar. ¿En base a qué? Pues a mi decisión. No te puedo explicar por qué. No conozco a esos alumnos. Nunca he cruzado palabra con ellos. Pero yo quiero mostrar misericordia y compasión con ciertos alumnos y les voy a ayudar personalmente. Los voy a capacitar, les voy a dar una mentoría, les voy a ayudar. No les voy a pasar las respuestas del examen porque eso sería injusto, pero sí los voy a ayudar a que estudien los temas. Vamos al salón de clases, miren muchachos, estudien de esta manera, así, así, y esos cuantos que yo escogí pasan el examen. Ahora, estoy siendo injusto al yo elegir ciertos jóvenes para yo prepararlos. No estoy siendo injusto, ¿por qué? Porque al fin y al cabo todos pasaron el examen, todos presentaron el examen. Sin embargo, solo los que yo ayudé, ellos pasaron el examen. Quizás sí no es una opción igualitaria, ¿sí? Seamos sinceros, no es una opción igualitaria. Bueno, ¿y por qué no ayudas a todos los estudiantes y solo ayudas a algunos? Es igual, ¿por qué Dios no salva a todas las personas y solo ayuda o se intromete en la vida de algunos para salvarlos? Bueno, eso no lo sé. Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso está en la decisión de Dios. ¿Ok? Eso está en la decisión de Dios. Entonces vemos que aquí hay justicia porque todos presentan el examen, hay misericordia con los que yo escogí y no hay misericordia con los que no escogí. Pero a esos que no escogí aún sigue la justicia aplicada a ellos. ¿Por qué? Porque de todas maneras presentaron el examen. ¿Sí me explico? Entonces, en cuanto a la soberanía de Dios, siempre va a haber este gran hueco que Dios escoge a unos para salvación. Y la postura agustiniana lo dice, ¿verdad? Así tal cual. Dios sí escoge a unos para salvación. Dios se intromete en unos porque los escogió desde antes de la fundación del mundo. Él los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó, como dice Romanos. Efesios nos dice que fuimos predestinados, Romanos nos dice que fuimos conocidos, llamados, ¿ok? A Moisés le dijo, voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Sí? Y en una ocasión Jesús también dijo que las personas que creen en Jesús es porque el Padre lo permite. Y eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, para nosotros es una gran verdad y una gran... pues en la mente es mucho pensar, ¿verdad? ¿Cómo es posible, o sea, que Dios escoja a unos para salvación y a otros no los escoja? Cuando nosotros hablamos de esto o pensamos en esto, siempre es muy fácil inclinarse a la idea de que Dios es malo porque Dios tiene favoritismo. Pero Romanos también nos dice que Dios no tiene favoritismo. O bien el Reina Valera dice que Dios no hace acepción de personas. Efesios dice que no es por obras la salvación para que nadie se gloríe. O sea, cuando tratas de pensar en esto hay varios pensamientos. Uno, yo me puedo glorificar y yo me puedo creer de decir, Dios me escogió, ¿verdad? Soy muy bueno, tengo un buen corazón, pero, espera, Dios no te escogió a ti por tus obras. Dios no pensó de ti que tú ibas a ser bueno, que tú le ibas a creer, ¿verdad? Él te escogió porque Él te escogió. No podemos decir que Dios miró hacia futuro y Él vio que yo iba a creer, que tú ibas a creer. Porque sería muy fácil decir eso y ya solucionaríamos las dos posturas. El problema es que la Biblia nunca dice eso, ¿verdad? Entonces siempre va a estar este gran bloque mental de decir, bueno, por un lado Dios escoge a unos para salvación, pero por otro lado vemos que Dios es bueno y no es justo y no tiene preferencias, no hace acepción de personas. Estos dos pensamientos siempre van a estar en conflicto en nuestra mente. Pero es precisamente aquí, cuando estamos en conflicto, ¿a quién le vamos a dejar la responsabilidad? A Dios. Y nosotros no lo logramos entender porque nuestra mente es finita, nuestra mente está caída y incluso nuestro concepto de justicia está muy por encima de lo que es la justicia de Dios.
Entonces son cosas muy grandes, realmente muy profundas, que no vamos a entender en esta vida, que requieren mucha meditación y pensar. Podemos estar meditando la palabra de Dios, podemos estar meditando los versículos, pero no vamos a tener esa verdad, la razón por qué Dios lo hizo. Y quizás en la eternidad Dios nunca lo va a mostrar. ¿Qué es lo último que nos queda hacer? Confiar en Él, confiar en Dios. Y aún con las situaciones personales que se nos puedan venir, cuando no entendemos por qué Dios hace lo que hace, lo único, hermano, que te queda es confiar en Él, confiar en su soberanía y que Él es bueno y que Él está muy por encima. Dice Isaías que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, ¿verdad? Y mis caminos que sus caminos. Entonces, Dios es simplemente, pues su mente es infinita y nuestra mente son finitas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de estos dos grandes bloques en nuestra mente, a pesar de tener este conflicto que siempre vamos a tener, vamos a seguir estudiando el tema de la predestinación y vamos a tratar de ofrecer una explicación lógica de cómo funciona entonces la soberanía de Dios respecto a la respuesta del hombre hacia la salvación. ¿Sí? Espero que te haya gustado este estudio, espero que te haya hecho de bendición. Nos vemos en el siguiente tema.